este es el equipo cítrico que mantiene una muy linda amistad, vamos a decirlo así, con los amigos de la consultora Proyección, esa entidad que se encarga a través del método de poder cooptar, analizar, abstraer, justamente inmiscuirse en la opinión pública para identificar las tendencias en el pensamiento de las personas. Y saben que viene pisando muy fuerte en la provincia de Buenos Aires, preguntándole a las personas cuáles son sus principales preocupaciones, cuáles son las cosas que más les gustaría ver solucionadas de manera más rápida, qué opinan de su intendente. Bueno, todo un confinamiento, un compendio de preguntas muy piolas que nos dan como resultado el saber cómo está la opinión pública. Y acá yo siempre hago un disclaimer de una encuesta no es una predicción, una encuesta no es una bola de cristal, una encuesta es un trabajo, es un método aplicado a un estudio de campo. Eso es una encuesta, no nos confundamos, no lo veamos como una especie de ventana al futuro. Es una herramienta para comprender la realidad. Y no lo sé yo tan bien como lo sabe él, quien es sociólogo, integrante de la consultora Proyección, y ya abonado a todas las tormentas juntas, Francisco Martinelli Massa. Hola Francisco, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Gracias Esteban, ¿todo bien vos? Bien, bien, todo tranquilo, todo bien. ¿Cómo viene el laburo? Anduvieron entrevistando, cuestionando por la provincia, ¿verdad? Sí, lo vamos a seguir haciendo. Estamos, creo que como te dije la vez pasada, Sí. estamos haciendo encuestas en toda la provincia de Buenos Aires, dividiéndose por secciones electorales, para hacer un ranking de intendentes. Es decir, por ahora estamos haciendo el ranking de intendentes en cada sección individual, Sí. y cuando terminemos mostraremos un informe completo donde estarían todas las imágenes de todos los intendentes en un ranking completo de los 135. Francisco, y en ese sentido, en esta ocasión, el escenario protagonista es la segunda sección electoral de la provincia de Buenos Aires, a saber, Arrecifes, Varadero, Capital Sarmiento, Carmen de Areco, Colón, Exaltación de la Cruz, Pergamino, Ramallo, Rojas, Salto, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, San Nicolás, San Pedro y Zárate, en un estudio tomado entre las fechas 4 y 19 de abril de la consultora Proyección, en donde, además de este estudio de las intendencias, se preguntó sobre las principales preocupaciones de la gente, ¿verdad? Claro, esa es una pregunta que estamos siempre haciendo, Claro. porque está bueno para medir como termómetros. Si bien de acá al final de este recorrido, que decía, al final que cuando hagamos todas las sesiones electorales, vamos a tener preguntas de principal preocupación en cada momento, dependiendo del mes, de todos modos sí es un dato interesante y un dato importante porque se puede ir viendo cuál es el termómetro, qué es lo que opinan, qué es lo que sienten, de qué se preocupan los habitantes de cada sección. Y Francisco, antes de ir a los resultados, al análisis, es un poco el interior bonaerense lo que muchas veces se dice que le dio la victoria a Kicillof, digo, entre tantísimos otros hechos y componentes, pero cuando se habla de la campaña del Clio, se habla de Kicillof recorriendo no solamente La Matanza o Avellaneda o Lanús, sino también San Pedro, sino también Exaltación de la Cruz. Digo, es un buen termómetro para ver cómo más allá del AMBA se concibe a las políticas actuales, ¿no? Bueno, el tema de la campaña de Kicillof fue muy exitosa por dos vías. La primera es, obviamente, Gran Buenos Aires, que por lo general es peronista, por lo general es kirchnerista, y apoyó muy fuertemente a Kicillof, sacándole más de 10 puntos a Macri o a Vidal, dependiendo del caso del presidente o gobernador. Y en el caso del interior del país no, de la provincia de Buenos Aires, Sí. por lo general está más en disputa. Mm. Es decir, hay muchos municipios que son históricamente radicales, o que se volvieron al PRO, o Juntos por el Cambio, después de que se hizo esta gran alianza de Juntos por el Cambio. Pero siempre está en disputa, porque hay municipios que son muy peronistas, otros que son muy radicales. Lo que logró Kicillof con esta campaña Clio que decís, hace ya 3 años. 3 años, sí, 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 sí. Fue lograr cercanía. Es decir, Kicillof lo que hizo fue juntarse y sentarse a hablar con los vecinos de cada uno de los municipios del interior para mostrar que era una persona que iba a estar cerca de ellos a la hora de gestionar. Es más, esta última elección le dejó en claro también a Kicillof de que estaba dejando cierta cercanía y por eso volvió a cambiar el gabinete para sumar personas como Martín Insaurralde u otros intendentes que Claro. lograron darle de nuevo una cercanía que había perdido en cierto punto.
Claro, claro, claro. Cambios de gabinete hace muy poquito tiempo que ha hecho Axel Kicillof, también con el ingreso de Nardini, de Malvinas Argentinas, al gabinete provincial. Y yendo ya a los datos, Francisco, yendo ya a lo que han recorrido, cuestionado y obtenido de estos encuentros con diferentes entrevistados de la segunda sección electoral de la provincia de Buenos Aires, del 4 al 19 de abril. Arrasa como principal tema de preocupación, pero arrasa, realmente 4 de cada 10, 30 puntos de diferencia con el segundo tópico de preocupación, la inflación, el precio de los alimentos. La verdad es que no nos sorprende porque ya venimos viendo lo que hacen y siempre es inflación el principal problema, pero no descansa. Uno viste que tiene ese prejuicio ambenio, porteño, bonaerense bueno, bonaerense no, pero sí, ambenio, pongámosle así, de en el interior es más barato, en el interior es la pulpería más barata. Y no, la inflación es una preocupación en las entrañas de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Exacto. Perdón, paréntesis. Yo sería bonaerense porque yo vivo en el Gran Buenos Aires. Claro. Sin ir más lejos. Claro. Más allá de eso, sí, lo que vemos, hay un dato que es muy particular, es que si bien siempre, como venís diciendo correctamente, venimos viendo que la inflación es alta, se está expandiendo la brecha. Es decir, antes había 10, 20 puntos, estamos viendo 30. Es decir, el último salto inflacionario, en gran parte ocasionado por la guerra en Ucrania, muestra que cada vez es una preocupación más latente. Es decir, hay distintas mediciones que dicen que vamos a llegar al 65 o más % de inflación en este año. Lo cual es un montón. Lo cual es algo que le incumbe tanto al gobierno como a distintos gobiernos municipales y provinciales, incluso a las grandes empresas que se encargan en gran medida de generar dichos aumentos. Es decir, si vemos, por ejemplo, la industria de alimentos y bebidas o la industria textil, dos industrias que se producen mayoritariamente acá, localmente, el precio siguió al aumento internacional. O en caso de las textiles, aumentó un poco más que el aumento internacional. Es decir, hasta qué punto el aumento de alimentos y bebidas o textiles es en realidad un aumento porque no les da para subsistir o para tener un margen mínimo de ganancia. Claro. Hace no mucho vi una noticia en la cual mostraba que una gran empresa argentina productora de alimentos, no voy a decir el nombre, Sí. que aumentó sus ganancias en todo el 2021 en 150%. Lo cual es una locura. Sí, totalmente. También algo que uno imagina a partir de... Porque digo, inflación tiene 41,6% en la pregunta principales preocupaciones de los encuestados de la segunda sección electoral de la provincia de Buenos Aires. Algo que también sucede inevitablemente es que no hay horizonte de mejora. Por ahí uno puede decir, qué sé yo, con algunos otros tópicos le hace... no es un momento muy optimista, no se me vino en la cabeza, pero quizá en materia educativa, uno con el cambio de ministro puede haber dicho, che, quizá ahora hay un tratamiento diferente, con la apertura de las aulas de vuelta, con una gestión quizá más horizontal, pero con la economía, y creo que va más allá de Guzmán también, si bien es el responsable, pero digo, no es solamente un enojo con la figura de Guzmán, hay algo por fuera de eso, de que si Guzmán se fuera y viniera otra persona, las expectativas sobre la inflación no mejora, por ende ahí podría explicarse, te lo formulo como pregunta que vos sos el que sabe, podría explicarse esta desmejora, este incremento constante en el margen, en el número de entrevistados que dicen que su primera preocupación es la inflación. No sé si va por ese lado. A ver, yo creo que cuando hablamos de inflación siempre hay que tener en cuenta que es un tema que es multicausal. Y multicausal significa que hay un montón de razones por las cuales puede aumentar o disminuir la inflación. En Argentina, creo yo, que las principales razones por las cuales aumenta la inflación son la presión del dólar, pues, la presión del tipo de cambio, son la concentración de empresas en rubros o actividades clave para la producción, como puede ser metales, como puede ser alimentos y bebidas, algunos químicos, etcétera, construcción, que hay muy pocas empresas que concentran gran parte de la producción y las ventas, y que básicamente todas circulan alrededor de ellas. Y en tercer lugar está
los insumos importados. Es decir, en Argentina se utilizan un montón de insumos para la producción de bienes. Esos, hay más razones, obviamente, ¿no? Pero esos son tres los grandes puntos, y acá se sumó uno más, porque cuando las espirales inflacionarias son cada vez más grandes, el tercer punto que se suma con mucha fuerza, el cuarto punto, perdón, que se suma con mucha fuerza, es la especulación. Como vos dijiste, no hay horizonte. Sí, es responsabilidad de Guzmán, no exclusivamente de Guzmán, Sí, hay sí, que decirlo sí. también, ¿no? Es responsabilidad de Guzmán, también puedo decir que es culpa de algunos empresarios, es culpa de etcétera, no importa. Pero más allá de eso, no es exclusivamente responsabilidad de Guzmán, aunque Guzmán tiene mucha responsabilidad, Total. culpas también en poder disciplinar y mantener precios, al menos de aquellos productos que Argentina se exporta. Es decir, que si vos exportás mayoritariamente, porque vos producís localmente, por lo general. Entonces, si vos exportás y le vendés a la Argentina al mismo precio que le estás exportando, estás queriendo sacar la misma ganancia en todos lados, y básicamente el que la está pagando Sí. es básicamente la persona que vive en Argentina. Sí, el consumidor. Sí, 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 Exactamente, efectivamente. el consumidor. Digo, más allá de Guzmán, ya estamos en una espiral inflacionaria donde hay mucha especulación, porque no se sabe qué es lo que va a pasar con el precio. Yo creo que dependemos principalmente de tres factores: que el tipo de cambio se mantenga como está, que no tenga grandes volatilidades, que no aumenten a menos insumos claves a nivel mundial por el factor guerra, porque ahora vi que se está complicando con Moldavia, que puede llegar a expandirse a otros países que no sean Ucrania solamente, que no se complique algunos insumos importantes a nivel internacional. Y el tercero es que el gobierno pueda empezar a disciplinar y controlar el aumento de precios a menos de productos claves. Y estamos conversando con Francisco Martinelli Massa, sociólogo, integrante de la consultora Proyección, una encuesta hecha entre comienzos y mediados de abril en la segunda sección electoral en el interior de la provincia de Buenos Aires, donde estamos hablando, donde somos, donde está la radio. Identifican los encuestados como la inflación como la primera preocupación. Después es demoledora la evaluación del gobierno nacional. Hablamos de la evaluación del gobierno que encabeza Alberto Fernández junto con Cristina Fernández de Kirchner. En ese sentido, la imagen positiva es de 37,9%. Casi podemos redondear para 40%, no correspondería, pero entiendo que no es una imagen demoledora en cuanto a el nivel de positivo alcanzado, pero es 54,6% de negativa. ¿Enciende las alarmas para 2023 esto? Y si es así, ¿cuánto? ¿Cuánto enciende las alarmas? Yo creo que las alarmas ya están encendidas desde la elección pasada. Considero que si de acá, al menos hasta marzo o abril, le hemos transcurrido un año, a marzo o abril del año que viene no se mejora la calidad de vida de la amplia mayor parte de la Argentina, no van a ganar las elecciones. Se depende de eso. Porque el tema central hoy en día no es el FMI, aunque sea para la persona de a pie, me estoy refiriendo. No estoy diciendo en términos económicos cuál es el principal problema de la Argentina. Estoy hablando para la persona de a pie. Lo que más le interesa hoy en día es que se le mejore la calidad de vida. Y si no se le mejora la calidad de vida, yo dudo que estén en buenas condiciones de ganar, al menos holgadamente, las elecciones. No puedo decir que va a ganar Juntos por el Cambio, porque estamos hablando de política, estamos hablando de Argentina. Lo que puedo decir es tendencias. Obvio. Por ahora la tendencia es que si este escenario continúa, es probable de que pierda frente de todos. Es probable. Porque también hay que tener en cuenta que si bien esta imagen es negativa, las imágenes no se transfieren en votos. Pueden mostrar tendencias, pero no son votos. Porque al fin y al cabo, una persona que dice que no me gusta ni Alberto ni Macri, pero yo lo aborrezco más a Macri que a Alberto, termina votando a Alberto. No, sí. La imagen, el panorama que vemos, justo vemos el gráfico, repetimos, imagen del gobierno nacional en la segunda sección electoral, según la encuesta de Proyección, una imagen negativa del del 54,6%, digo, más de la mitad
de los encuestados, aboga por una mala gestión del gobierno nacional, un poco por lo que mismo vos mencionabas y lo que explicabas antes de la inflación, la falta de expectativas, la falta de respuestas, la falta de solidez. Me interesa, de solidez en este aspecto, me interesa mucho lo que viene a continuación porque además de la evaluación del gobierno nacional, se hace una evaluación del gobierno provincial y saca una imagen negativa, el gobierno que encabeza Kicillof, también significativa, de 51,3%, como 41,7% de positiva. ¿Hubo algún intento de diferenciación desde Kicillof en esta materia hacia el gobierno nacional? Y de ser así, ¿le salió bien según estos resultados? ¿Cómo lo ves? Yo creo que acá hay varios factores que juegan. En primer lugar, el cambio de gabinete que hizo Kicillof, Sí. como hablamos anteriormente, está más vinculado a lograr más cercanía con el bonaerense. Mucha más cercanía, aparte que tiene una campaña de publicidad mucho más grande, o al menos más efectiva que la del gobierno nacional. Sin embargo, hay un factor que es muy importante, que vos no podés echarle la culpa de algunas cuestiones significativas que suceden a nivel nación y que afectan todos y cada uno de los municipios de cada una de las provincias de la República Argentina, la provincia de Buenos Aires. Es decir, la inflación no le puedes echar la culpa a Kicillof. Claro. Entonces yo creo que más allá de lo que haya hecho Kicillof de bien, eso es un factor que para mí juega mucho, el hecho de que no puedan responsabilizarlo de lo que está ocurriendo a nivel nacional. De todos modos, se ve que hay una clara relación entre la imagen de la gestión de la provincia de Buenos Aires y la imagen de la gestión nacional. Y vuelvo al dato el tema que te nombré antes acerca de las imágenes no se transforman en votos. Y muestran tendencias. Hay que tener en cuenta un detalle que no es menor, que si estamos hablando acá de 42 puntos, si esto se replicase en toda la provincia de Buenos Aires, porque esto es una parte, si esto se replicase en toda la provincia de Buenos Aires y se mantuviesen esos 42 puntos, las chances de que gane Kicillof en una reelección serían altas. Sí, porque la fragmentación de la oposición y el falto, justamente pensaba eso, ¿qué sería? Sí, la falta de cohesión opositora y la falta de estructura opositora. Creo que hace muy poco se postuló Ritondo, digo, nombres que tienen un peso relativo en la provincia de Buenos Aires. Vidal también lo tenía y ganó en 2015, digo, obviamente que vale la pena decirlo, pero con una imagen aproximando este 41,7 imagen positiva de Kicillof hacia, en campaña, y digo, con el viento a favor y un escenario optimista para el Frente de Todos en Buenos Aires, hacia un 45%, si bien son un incremento de 4 puntos, pero si lo lograra, con un 45% es gobernador reelecto. Digo, ¿lo entendí bien? Sí, es correcto. Es decir, más allá de la fragmentación, también hay un tema que no es menor, que es a la hora de la verdad. Sí. Por más que no te guste uno o el otro, hay uno que te gusta menos. Sí. Y si vos no vas a votar en blanco, elegís a uno. Sí, y no hay balotaje, dato no menor. Claro. Entonces, las chances de que gane Kicillof son más altas a que gane Alberto Fernández hoy. Sí. No sé qué pasará en un futuro. No, pero son chances más altas. No, se comprende. Esto es, por supuesto, de vuelta lo que vos mencionabas, digo, evaluación de la opinión pública, de una porción de ello, un estudio de caso, lo que charlamos siempre sobre el potencial de las encuestas, no irnos por la rama de la predicción, sino, como bien decís vos, entenderlo como una herramienta para abordar una realidad bastante turbulenta, como estamos haciendo con Francisco Martinelli Massa, sociólogo, es parte de la consultora Proyección. Tenemos, quiero ir a los intendentes, pero antes hay algo bastante piola que es la imagen de el estudio, los números de imagen negativa e imagen positiva. Me llamó mucho la atención, entre otras cosas, la imagen positiva que le recabaron a Horacio Rodríguez Larreta en la provincia de Buenos Aires. Un 52% de una persona que ha hecho carrera en la ciudad de Buenos Aires. ¿Potencia las chances de Larreta para aspirar al Poder Ejecutivo? ¿Cómo explicas este 52% de imagen positiva de Larreta contra un 33,6% de imagen positiva de Larreta del expresidente Macri? Yo creo dos cuestiones. Por un lado, hablando de Macri, estamos hablando de uno de los políticos con peor imagen a nivel Argentina. Es decir, no solamente acá, sino que casi en cualquier lugar del país vas a ver a Macri con una imagen ampliamente superior a la negativa a la positiva. Dicho esto, la segunda sección electoral es, como te dije anteriormente, son municipios los cuales suelen empatar el peronismo y el radicalismo.
Es decir, no está tan saldado de que, bueno, la segunda sección o el interior de la provincia de Buenos Aires es peronista o radical. Hay mucho empate, se ha visto que puede variar mucho entre elección y elección. Larreta, ya desde el comienzo de 2021 o incluso antes, ya está candidateado a 2023 como presidente. Lo diga o no lo diga. Sí, si vos lo ves, la campaña que tiene Larreta es de candidato a presidente. Hace años. Porque sabe que no puede reelegir y porque sabe que tiene que sí o sí pelearse a ser presidente, porque ser otra cosa es básicamente no matarse, pero bajarse mucho su carrera. Es caer muy bajo. Entonces es candidato a presidente o va a querer seguir peleando para ser candidato a presidente y ya tiene cobertura nacional hace años. Entonces Larreta tiene sentido que esté acá con tanta fuerza. Porque tiene tanta cobertura y todavía estando siendo candidato a presidente, pero todavía no estando en lo que sería el ring presidencial. Es decir, todavía no se están atacando como una campaña presidencial, por más que ya esté en campaña. Larreta está logrando recabar bastante buena imagen. No significa que esto que tenga su coincidencia con el resto de las provincias o municipios. Pero en la segunda sección Larreta pisa muy fuerte. Segunda sección que recordemos incluye Arrecife, Faradero, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Colón, Exaltación de la Cruz, Pergamino, Ramallo, Rojas, Salto, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, San Nicolás, San Pedro y Zárate. Digo, lugares, como bien decías vos, Francisco, que donde la UCR o el peronismo tienen pesos diversificados, expandidos y realidades con tonos diferentes a la que hay, por ejemplo, en AMBA. También porque, ya yendo a lo de los intendentes, viste que cuando se habla de candidatos a gobernador, en este caso medio que se asume que, salvo un escenario muy extraño, que Kicillof buscaría la reelección, pero cuando se habla de potenciales intendentes, se habla de Avellaneda, Lanús, de potenciales candidatos a gobernador de un lado y del otro, La Matanza, se habla y muy rara vez se habla del interior bonaerense para aportar un candidato. ¿Cómo está la imagen de los intendentes, sea de Juntos, sea del peronismo, sea de la UCR, sea de otro partido, en estos municipios? ¿Qué variación interesante observás? ¿Qué dato a destacar tenés de lo que han estudiado en la segunda sesión electoral en esta interesante encuesta? En primer lugar, lo que podemos ver es que por lo general las imágenes de los intendentes en aquellos municipios que pertenecen al interior de la provincia de Buenos Aires, es decir, que no son de Gran Buenos Aires, suelen estar menos caldeadas, es decir, no suelen estar tan parecidas o tan cercanas a la variación que pueda tener la imagen de un partido a nivel internacional, a nivel nacional. Sí. Es decir, en el caso que dijiste Avellaneda o Lanús, por lo general, o Morón incluso, por lo general están muy vinculados a la imagen que tenga el candidato o la candidata presidencial de ese partido. Hay mucho vaivén. Claro. En el interior es al contrario, por lo general las personas que están ahí suelen tener buenas imágenes de uno y de otro bando. Por eso lo que se puede ver con claridad es que prácticamente todos, exceptuando dos de los intendentes, tienen imagen superior positiva a la negativa. En los primeros tres puestos la diferencia entre uno y otro no es tan alta, porque lo que podemos ver es que el primero está el San Nicolás, que es Manuel Pasaglia, que tiene 78,6 de positiva, que es de Juntos por el Cambio. El segundo es el de Salto, Ricardo Alessandro, Frente de Todos, con 75,2. El tercero es Diego Nani, de Exaltación de la Cruz, también del Frente de Todos, con 71 puntos. Y así para abajo. Y en los últimos lugares... Imagen positiva de Pasaglia, de San Nicolás, Alessandro de Salto y así, arriba del 70%, o sea, 7 de cada 10 vecinos tienen una opinión favorable sobre él. En el AMBA es casi que impensado semejante número. Es muy raro. Es rarísimo. Sí. Y mencionabas, perdón que te interrumpí. No, que los últimos lugares los tiene Osvaldo Cafaro de Zárate, de Frente de Todos, que tiene 41 de positiva, pero tiene 54 de negativa, es uno de los dos que tiene más negativa de positiva. Seguido de Christian Ford, de Rojas, de Juntos por el Cambio, que tiene 45 de positiva contra 34,6 de negativa.
Y el último, y el antepenúltimo, que es el segundo con mayor imagen negativa que positiva, es Ricardo Cassi de Colón, del Frente de Todos, con 45,3 de positiva contra 47,1 de negativa. Sí, 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 sí. Aún así conservando, son imágenes negativas fuertes, pero conservan un 41% de aprobación de imagen positiva, que acá sería capitalizado como un número excepcional, un 40%. No sé si tan... Sí, casi que se abren las puertas para contemplar una mayoría. Son igual imágenes negativas pesadas, pero son excepciones, porque son 3 casos sobre 15 que tienen esta anomalía. Dos casos sobre 15. 2 casos sobre 15, perdón. Algo que observaba también, por ahí nombres familiares, bueno, sí, Javier, para lo que es la política macro, digo, es feo hacer esa diferenciación, pero hay nombres que nos suenan un poco más, nombres que nos suenan un poco menos. Javier Iguacel fue un funcionario importante del gobierno de Macri, y aparentemente en Capitán Sarmiento está haciendo una buena gestión, por lo que opina la gente, por lo que sabemos a partir de la encuesta. Digo, nos ayuda a aproximarnos a realidades de lugares que muchas veces tanteamos de los medios, medio como un mea culpa, ¿no? Hablando desde un medio de AMBA, de Gran Buenos Aires. A veces hasta que no tenemos datos de primera mano de la gente que vive ahí, no sabemos cómo es la gestión. Más allá de la diferencia que tengamos como Iguacel cuando fue funcionario de Macri. Se entiende a lo que voy, como que la realidad puede ser muy diferente a lo que tanteamos desde acá si no le preguntamos a la gente que está allí. Algo que es sentido común, pero que a veces caemos en generalizar. Claro, porque juegan otros factores, es decir, no está tan porteñizado o nacionalizado la cuestión. Aparte tengamos en cuenta de que por lo general estamos hablando de municipios, algunos de ellos, que tienen menos de 20.000 habitantes. Claro. Es decir, si estamos hablando de municipios con tan poca cantidad de habitantes, es distinta la ecuación, no está tan nacionalizado, no está tan atomizado el voto, no son los casi 16 millones de personas que viven en el AMBA. Claro. Cambia también el rol del intendente, imagino. No es lo mismo el intendente de San Nicolás, Pasaglia o Salto, Alexandro, que el intendente de La Matanza, de Avellaneda, de Lanús. El trato, imagino que es más horizontal, más próximo. Las prioridades son otras, digo. Eso también hay que incorporarlo, ¿no? Sí, claramente. Por eso esto se suele ver mucho. En los municipios del interior se ve muchísimo. Por lo general, la regla general es que la imagen positiva sea ampliamente superior a la negativa, porque incluso hay otro trato dentro de las mismas fuerzas entre sí. Uh-huh. Es decir, no hay tanta disputa casi bélica en ocasiones que podemos ver acá en el AMBA, que se atacan sin partel. Claro. En este caso, hay ejemplos de municipios en los cuales, por ejemplo, con el tema de la vacunación, si bien el intendente era de una fuerza política, la llevó otro de otra fuerza política a la vacunación y que no era intendente. Uh-huh. Y se discutían y querían ganarse entre sí por fuera de lo que era el ambiente más bélico de pelearse entre sí y sacarse hasta el más mínimo voto. Uh-huh. Se juegan otros factores, muchos otros factores. Claro. La verdad que es un laburo, como siempre decimos de la consultora Proyección, completo, interesante para debatir, para posicionarse, para estrenar todos estos disparadores que a partir de este laburo podemos empezar a contemplar con data dura. Francisco, y la verdad que siempre la disposición es excepcional, siempre ahí al toque para comunicarnos, para charlar un ratito. Francisco, muy completo, seguiremos atentos al próximo informe y repetiremos la charla, si te parece. Yo encantado. Gran abrazo, Francisco, lo mismo digo. Otra voz. Francisco, hasta luego, Francisco Martinelli Massa, sociólogo, parte de la consultora Proyección, aquí en Todas las Tormentas Juntas.